Para todas las personas que están aquí presentes, les doy la cordial bienvenida a esta charla académica organizada por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago, Guayaquil. Quien les habla, soy Javier Cuadros, soy docente de la facultad y también soy abogado en libre ejercicio. Conjuntamente con el doctor Enrique Benavides hemos realizado esta iniciativa de organizar charlas académicas semanales para precisamente ayudar o sea, mejor dicho, incentivar la academia a los estudiantes y también pues a los abogados en libre ejercicio y también pues a los funcionarios judiciales que obviamente pues también tienen interés en estas charlas. Bien, les agradezco bastante a todos los que están aquí presentes por su atención, por su interés, y les prometo pues que será una charla sumamente interesante. El día de hoy nos acompaña el abogado Alfredo Cuadros, quien, bueno, pues no es misterio, pero es mi hermano. Para mí realmente es un honor y un placer poder presentarlo como anfitrión en este evento. Y no porque sea mi hermano, pues diga que va a ser una excelente intervención, sino porque él realmente es un excelente abogado y una persona que sabe cómo transmitir el conocimiento jurídico. El tema que va a abordar el abogado Alfredo Cuadros se trata sobre el contraexamen en los procesos litigiosos. Voy a explicar de forma breve cómo será la dinámica el día de hoy. El ponente pues tendrá un tiempo de máximo 40 minutos para realizar su intervención y una vez que termine pues se dará paso a las preguntas que puedan plantear los espectadores. Por razones de tiempo les voy a pedir por favor a los espectadores que las preguntas que tengan la pongan en el chat para que al final yo pueda pues leerlo y lo podamos resolver. Y también por cuestiones de tiempo, pues quizás no podamos resolver todas las preguntas porque pueden salir 30, 40 preguntas y realmente pues no se puede. Además que hoy juega la selección y apuesto que muchos ya quieren. Y de paso estamos un día antes de feriado y apuesto que muchos ya se quieren ir a disfrutar. De hecho ofrezco una disculpa por quizás por algunos ya querer irse de viaje o algo, pero quieren primero darle la prioridad a la charla. Bueno, solo para presentar al ponente, el abogado Alfredo Cuadros, pues es abogado litigante, es máster en propiedad intelectual por la Universidad Carlos III de Madrid, es miembro activo del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, forma parte también del programa Los Procesalistas, dirigido con el doctor Jorge Luis Mazón, que se realiza pues una charla semanal, así como lo vamos a hacer nosotros. Y también Alfredo Cuadros pues, es un bloguero que escribe interesantes artículos sobre derecho procesal, especialmente sobre estos temas del examen y contraexamen de los testigos. Para lo cual los invito a seguir a su blog, alfredocuadros.com, que ustedes puedan pues, visitar en cualquier momento. Y bueno, pues además de eso ya tiene experiencia en dictar capacitaciones, no es alguien nuevo realmente, es alguien que ya tiene pues su trayectoria y es la persona indicada para poder dar este tema. Y solo para finalizar y dar paso a la ponencia, al final se va a realizar un sorteo de un libro que se llama El del Derecho al Razonamiento Probatorio, de los autores Jordi Ferrer y Carmen Vázquez. Para las personas que están aquí, unas indicaciones, ¿no? Se va a realizar el sorteo, pero las personas que estén presentes, es decir, si alguien está, por ejemplo, en el chat, pero resulta que no está realmente, no podríamos darle el libro porque se supone que esto es una especie de incentivo para las personas que están escuchando la intervención y puedan expresar sus opiniones. Así que cuando salga la persona favorecida, pues se le dará paso a que intervenga, se le dará la oportunidad para que demuestre que esté aquí presente y se otorgará el libro. Posteriormente se le indicará por correo la forma en cómo debe retirar o cómo se le haremos llegar el libro. Muy bien, pues sin nada más que agregar, nuevamente agradezco a todos los presentes y le doy paso pues al abogado Alfredo Cuadros. Alfredo, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. ¿Sí se me escucha? ¿Sí? Sí, se te escucha. Perfecto, muchas gracias. Hola, abogado Javier Cuadros, mucho gusto. Hace tiempo que no conversamos, ¿no?
Solo quería comentarles, bueno, es un agrado enorme estar aquí, un gusto para mí muy grande que mi hermano me esté presentando. Recordé en aquella época que yo daba clases en la Facultad de Derecho y justo coincidió de que mi hermano era estudiante, ¿no? Entonces era gracioso porque llegábamos a clases y yo tomaba lista y tenía que tomar listas Javier, entonces decía Javier Cuadros y decía presente con una cara y todo el mundo se reía porque sabían que llegábamos juntos a la universidad. En todo caso, es un gusto enorme estar aquí, compartir sobre este tema en una semana bastante cansada que me ha tocado entre temas personales, litigiosos y otras cosas más. Pero bueno, es un gusto enorme estar aquí. Estoy consciente también de que estamos un día previo a un feriado, también de que en poco tiempo ya más jugará la selección, así que créanme que voy a hacer todo lo posible por darme, atenerme en el tiempo que se me ha conferido para esta charla. Y sobre todo, mi compromiso es que la voy a tratar de hacer lo más dinámica posible, ¿no? Eso sí, lo voy a tratar de hacer siempre. Y que, bueno, estoy atento a cualquier pregunta que se pueda hacer y veo que más o menos hay unas 100 personas conectadas y eso siempre es bueno, saber que hay interés por este tipo de eventos y por este tipo de iniciativas, ¿no? Así que también me toca felicitar a la universidad, a mi hermano por la organización y qué gusto, creo que soy el que le ha tocado inaugurar un poco esto, así que es un gusto enorme compartir con las personas, con los colegas y los futuros colegas que les gusta el tema del litigio profesional. El litigio, perdón, ya en el tema jurídico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla para hacer una de mis típicas presentaciones por el tema respectivo. Vamos a ver. Debería estar compartiéndose la pantalla. Entonces, si me confirman, por favor. Sí, sí se puede. Sí, perfecto, gracias. Entonces, bueno, esta charla más la he denominado técnicas de litigación, examen directo versus contraexamen. A pesar de que el título de la charla se hablaba del contraexamen, me parece importante hablar también de lo que es el examen directo o el interrogatorio directo. ¿Por qué? Porque un poco es más difícil comprender solo la institución del contraexamen si es que primero no se habla un poco acerca de lo que es o se denomina el examen directo, ¿no? Les pongo a disposición, ya les habló mi hermano algo, pero mi blog, alfredocuadros.com, y también mi cuenta de Twitter, _Alfredo Cuadros, donde comparto información jurídica y también, como siempre digo, uno que otro chiste agrio. Entonces, bueno, perfecto. Comenzamos con la charla, solamente déjenme poner el tiempo para saber que me voy a tener en el tiempo que se me ha conferido y no pasarme para que todos después puedan ver el partido de la selección. Entonces, bueno, la primera frase, como siempre, comparto una frase, en este caso, que viene a ser mi autor favorito, que es John Grisham, un escritor que es conocidísimo, que escribe bestsellers, siempre es récord de superventas de libros. Él es abogado también y su género, digamos, por el que más se destaca es la que se llama el drama jurídico. El drama, que todo tiene que ver con temas jurídicos, y el hecho que él haya sido abogado también ayuda a que pueda escribir estas historias tan envolventes. Tiene otro tipo de historias, pero el drama jurídico y los legal thrillers es lo que más se destaca. Entonces, como pongo ahí en la diapositiva, hay una frase muy interesante que él pone en el libro que se llama La herencia. Entonces, en esta frase que he transcrito, él habla, el protagonista, que es un abogado que se llama Jake Brigance, está hablando con la esposa y él se está preparando para un juicio que es súper duro, que le ha tomado varias horas, que hay una recompensa bien grande al final del juicio. Entonces él habla con la esposa y la esposa se está dando cuenta de todo lo estresante que es, ¿no? Entonces fíjense lo que dicen, ¿no? Entonces quiero compartir con ustedes esta. Dice, bueno, le pregunta a la esposa, mi punto es, si el litigio es tan estresante, ¿por qué lo haces? Y él le contesta, porque lo amo. De eso se trata el ser abogado. Estar en el estrado, enfrente del jurado, es como estar en la arena o en el campo de batalla. La competencia es feroz, las apuestas son altas. El espíritu del juego es intenso. Habrá un ganador y un perdedor. Hay una descarga de adrenalina cada vez que un jurado es guiado y sentado. John Grisham, La herencia. O sea, fíjense, o sea, los que litigan, los que se quieren dedicar al litigio, pero sobre todo los que ya tenemos algunos años en esto, nos identificamos plenamente con esa frase. O sea, yo me atrevería a decir, en cambio, que aquí es, bueno, cuando esperamos la resolución del juez, cuando los jueces están hablando, son unos momentos de adrenalina, esa sensación de estar tratar de estar calmado y a la vez tratar de estar alerta en todo lo que sucede. Son cosas que son estresantes, pero al final del día las amamos y a eso nos dedicamos. Entonces, esta frase me parece espectacular y describe muy bien lo que es la actividad del abogado litigante. Y también les recomiendo, obvio, comprar este libro cuando ustedes lo puedan hacer. Bueno, entonces, para iniciar la charla, bueno,
la primera idea, ¿qué es un testigo? Me voy a basar mucho en esta charla en lo que es el COGEP, porque el COIP también tiene ciertas disposiciones acerca de lo que es la prueba testimonial y ciertas disposiciones puntuales acerca de lo que debe ser un contraexamen, pero el COGEP tiene muchas más y sobre esto me voy a centrar. Más allá de eso, las técnicas que voy a compartir con ustedes pueden ser utilizadas en juicios, ya sea que se sigan, que se sustancien con el COIP y también, obvio, con el COGEP. Entonces, bueno, el COGEP es claro, define al testigo de una manera muy fácil: toda persona que ha percibido a través de sus sentidos, directa y personalmente, hechos relacionados con la controversia, ¿no? No hay mayor misterio con eso, solamente lo que se dice es básicamente que el testigo es la persona que percibe con sus sentidos los hechos que se relacionan con la controversia. Pongo un poco de énfasis en esto porque, por ejemplo, en legislación comparada, si nosotros vemos, por ejemplo, las reglas de la evidencia del derecho norteamericano, se regula con mucho cuidado el tema de lo que se llama el hearsay, que viene a ser el testimonio referencial. Es decir, allá no se permite, por ejemplo, que yo diga, yo escuché que esta persona dijo esto, porque ahí sería yo un testigo referencial. Aquí no se dice mucho acerca de más allá de que uno puede decir, bueno, pero el testigo es el que percibe de manera directa y personalmente los hechos, no el que le contaron. Pero en todo caso, lo digo porque me pareció interesante cómo en Estados Unidos se regula mucho el tema del testimonio referencial, algo que aquí no está regulado, más allá de la definición de testigo que se habla, que tiene que ser una persona que directa y personalmente que percibe las cosas que serán o se someterán bajo análisis en el... Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a topar en esta jornada, no? Dios mediante, técnicas de litigación sobre tipos generales de preguntas, la preparación y ejecución de un examen directo y un contraexamen. Digo yo, o sea, más allá de que la charla se hablaba acerca del tema del litigio, del contraexamen, el litigio, del contrainterrogatorio, me parece súper importante y súper pertinente hablar a manera de antecedente o tocar, digamos así decirlo, también lo que es el examen directo, para comprender un poco mejor ambas figuras. Entonces, bueno, somos abogados o somos futuros abogados o ya estamos graduados, queremos dedicarnos al litigio, queremos empezar ya a disparar desde el punto de vista metafórico, pues queremos ya tener a testigos, nos imaginamos que acorralamos a los testigos contrarios, extraemos la verdad como una buena película de Hollywood. Pero bueno, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo podemos ejecutar un buen interrogatorio o un examen, ya sea en un examen o en un contraexamen? Aquí entre paréntesis, me voy a referir, por ejemplo, a un examen directo o a un interrogatorio, aquellas preguntas que les hacemos, entre comillas, a nuestros testigos. O sea, no son en teoría nuestros testigos, pero creo que se me comprende. O sea, es decir, los testigos que yo en una demanda los señalo o los anuncio como medios probatorios míos. En cambio, cuando hablo de contraexamen o contrainterrogatorio, me voy a referir a las preguntas que se les hacen a los testigos presentados o nominados por la contraparte. Entonces, recordemos, examen directo, mis testigos, contraexamen o contrainterrogatorio a los testigos nominados por la contraparte. Entonces, pero aquí la pregunta es, perfecto, queremos dedicarnos al litigio, ¿cómo nosotros vamos, en todo caso, o cómo podemos saber qué preguntas debemos hacer a los determinados testigos o a la persona que está en ese momento compareciendo al estrado, compareciendo a juicio como testigo, nominado por cualquiera de las partes, ya sea por mí o por el contrario? ¿Qué tipo de preguntas nos señala la técnica que debemos hacer? Entonces, la idea general que debemos tener siempre presente es esto, o sea, siempre van a haber preguntas que le van a dar un mayor poder o un mayor control, por así decirlo, a la persona que pregunta, a la persona que al abogado. Y también, en contrario, así, del otro lado, en la vereda del frente, van a haber cierto tipo de preguntas que en cambio van a voltear esa relación de poder y le van a dar mayor poder ¿a quién? A la persona que está contestando. Entonces, es una obligación para nosotros como abogados litigantes, si queremos dedicarnos a esto y queremos dedicarnos bien y queremos servir de mejor manera los legítimos intereses de nuestros clientes y asistirlos de mejor manera en sus derechos, tenemos que nosotros saber en qué momento realizar estas preguntas, cuándo yo tengo que realizar una pregunta que le dé mayor control o mayor poder al testigo y cuándo yo tengo que actuar mis preguntas con una técnica y con una manera que me dé mayor control a mí versus el testigo que está en ese momento declarado. Entonces, ¿cómo se hace esto? Voy a acudir y voy a hablar muchísimo en esta charla acerca de dos autores norteamericanos. Por algo, yo he leído muchas críticas, sobre todo alguna vez en un libro del maestro Zavala Vaquerizo, que decía que los abogados norteamericanos poco o nada han aportado a la doctrina penal, él hablaba, ¿no? Yo considero que más allá de eso, sí creo que los abogados norteamericanos sí nos han dado un legado de siglos, literalmente, de experiencia que tienen ellos en técnicas de contraexamen.
Gracias a Dios todo está escrito, podemos consultarlo, podemos revisarlo. Hay un libro que ya está en el dominio público que se llama El arte del contrainterrogatorio, de un abogado ya bastante antiguo, de 1900, ya está en el dominio público, que habla acerca de los tips del contrainterrogatorio, ¿no? Pero entonces, utilicemos lo que dicen estos abogados norteamericanos. Y tenemos el libro de Steven Goldberg, que lo recomiendo, que se llama Mi primer juicio oral, ¿no? Se llama ¿Y dónde me siento y qué diré? Así se llama el libro, ¿no? Que está también disponible, lo he visto en algunas librerías y de hecho lo compré aquí. Entonces, Steven Goldberg habla de que hay 4 preguntas que los abogados podemos hacer siempre a los testigos. Es decir, pongámonos esto, hay un testigo, sea cual sea el testigo, sea si lo llamé yo, sea si lo llamó la contraparte, podemos hacer solamente 4 tipos de preguntas, como vemos en la diapositiva. La primera pregunta es aquella que debe responderse con una narración extensa por parte del testigo. Es lo que se denomina una pregunta abierta, que exige una respuesta abierta. La segunda pregunta es la que ya va definiendo un poco el tema de la respuesta, que se las denomina, o Steven Goldberg las llama, las preguntas semiabiertas. Luego de esto, tenemos ya unas preguntas que reclaman ya una respuesta específica del testigo. Estas preguntas son las preguntas que se denominan cerradas. Y por último, las preguntas que ya sugieren las respuestas, que son sugestivas. Entonces veamos, abiertas, mayor, que se le pide que el testigo declare o narre algo extenso. Las semiabiertas, estamos ya cortando un poquito esa latitud que le queremos entregar al testigo. Las preguntas cerradas ya exigen una respuesta muy específica, y las preguntas sugestivas, en cambio, ya le estamos sugiriendo la respuesta al testigo. Veo por si acaso algunas personas que están alzando la mano. Entiendo que por la dinámica de la exposición las preguntas van a ser receptadas al final, ¿no? Solo para que todos lo conozcamos. Entonces aquí tenemos un pequeño diagramita, como ustedes pueden ver en la parte izquierda, habla acerca del control del abogado, y en la parte derecha el control para el declarante, o como quien dice el testigo. Entonces si ustedes ven en la parte izquierda, el mayor control para el abogado, tenemos mayor arriba y menor abajo. Y eso, si lo ponemos como un espejo, es opuesto. Entonces vemos que en cambio dice que el control del declarante es mayor abajo y menor arriba. Es decir, lo que quiero graficar es que hay preguntas que a menor control del abogado, mayor control para el declarante o mayor control para el testigo. Y asimismo, mientras va subiendo el control o el poder, digamos así, del abogado, va bajando ese control para el declarante o testigo. Es una relación inversamente proporcional. Entonces, las primeras preguntas, como decía Steven Goldberg, son las preguntas abiertas. Como ven en el diagrama, menor control para el abogado, pero mayor control para el declarante. Preguntas semiabiertas, menor control para el abogado, pero ya hemos visto que ya va decreciendo ese control a favor del declarante. O sea, ya el abogado va ganando un poquito más de control en la pregunta semiabierta, mientras que el declarante va bajando un poquito ese control. Luego de esto tenemos las preguntas cerradas. Ya vamos subiendo. Vean, de acuerdo al diagrama, cómo va subiendo. Es de menor a mayor, ¿no? Ya eso va subiendo, ese control del abogado se va haciendo cada vez mayor. En cambio, el declarante, ese poder que tiene o ese control para poder darle latitud, extensión a su respuesta, va decreciendo. Y por último, tenemos ya el máximo control, el máximo grado de control de las preguntas por parte del abogado son con las preguntas sugestivas. En cambio, en contrapartida, el declarante tendrá un menor espacio de acuerdo a las preguntas sugestivas. Entonces, veamos, la pregunta abierta es la que le da menor control al abogado, pero mayor control al declarante. La pregunta semiabierta ya va bajando un poquito ese control del abogado, pero sigue siendo menor, y tiene igual, el declarante todavía tiene un control fuerte. Una pregunta cerrada ya va quitándole ese espacio al testigo, y en cambio la pregunta sugestiva, como digo, como se grafica en la diapositiva, ya es, digamos, el grado máximo de control que puede ejercer un abogado sobre el testigo correspondiente. Entonces, vamos un poco. Entonces, un ejercicio práctico, ya vamos a ver aquí. Primero vamos con un ejemplo que todos lo conocemos, un ejemplo, digamos, trivial. Star Wars, ¿no? Todos sabemos un poquito, algo sabemos de la saga Star Wars. Entonces, vamos a tomar como ejemplo la saga Star Wars. ¿Cuál sería una pregunta abierta para una saga de Star Wars? Por ejemplo, nos estamos hablando aquí con mi hermano, y resulta que yo nunca me he visto la trilogía de Star Wars y mi hermano se las ha visto toditas. Entonces, la pregunta abierta sería: oye, ¿de qué se trata la trilogía de Star Wars? ¿O de qué se trata la serie de Star Wars? Entonces vean que es una pregunta abierta. De hoy le estoy dando toda la oportunidad a mi hermano para que él se exprese y me explique todo lo que tiene que ver con Star Wars. ¿Quién va a tener mayor protagonismo en este diálogo? Va a ser mi hermano, porque yo le hago una pregunta abierta y él se puede explayar y se puede extender en su contestación. Bajando un poquito, ¿cuál sería una pregunta semiabierta? La pregunta semiabierta, de acuerdo a Goldberg, es una pregunta que, a pesar de que
de que se exige que haya una respuesta amplia del testigo, del declarante, igual yo ya le estoy centrando un poquito, digamos, el espacio. Entonces, ¿cuál sería aquí una pregunta semiabierta bajo la definición de Goldberg? Dime de qué se trata la cuarta parte o el episodio 4 de Star Wars. ¿O qué personaje, cuéntame acerca de Luke Skywalker, por ejemplo? Entonces, ustedes pueden ver, le estoy pidiendo ya que igual conteste con una respuesta extensa, pero le estoy ya un poco definiendo el tema. Ya no le estoy diciendo que me hable de manera general de Star Wars, sino que me hable de un personaje específico, o que me hable de lo que pasó en una película específica. Igual tiene que narrar, pero ya la respuesta va a ser un poquito más constreñida a la limitación de la pregunta que le estoy haciendo. Una pregunta cerrada, como les decía, ya es una pregunta que exige una respuesta concreta. Basándonos en el ejemplo, le puedo decir, ¿cuántas partes tiene la trilogía principal o la saga principal de Star Wars? Me va a decir 9 partes. ¿Quién es el papá de Luke Skywalker? Me va a decir Darth Vader. O sea, es una pregunta, estoy preguntando algo para que sea exacta la respuesta. Y por último, la pregunta sugestiva. Vendría a ser, ¿Darth Vader es el papá de Luke Skywalker? Entonces, ¿cuál es la pregunta sugestiva? La pregunta sugestiva es la que ya sugiere la respuesta en la misma pregunta. Es decir, como lo definen los gringos, es poner palabras en la boca del declarante de una manera tal que el declarante solamente le quede decir sí o no. O sea, es decir, Leia es la hermana de Luke, ¿sí? La primera trilogía que salió de Star Wars en el cine fueron los episodios 4, 5 y 6. Sí. Qué sé yo, otra pregunta, ¿Chewbacca es el mejor amigo de Yoda? Me va a decir, no, Chewbacca es el mejor amigo de Han Solo, para aquellos que no están un poco familiarizados con la saga de Star Wars. Entonces, ahora vamos con ya otro ejercicio práctico para hacer un poco esta dinámica de las preguntas. Ahora vamos con un tema basado en un caso real, obviamente sin poner nombres, ¿no? Vean el caso que estamos poniendo, ya esto es un ejercicio práctico ya, digamos, que se puede dar, ¿no? Estamos en un juicio laboral en el que el demandante afirma que en una reunión convocada por el gerente de recursos humanos se lo quiso obligar a firmar la renuncia, situación que rechazó. Luego de esta negativa fue despedido por el gerente de recursos humanos de la empresa. En la reunión estuvieron presentes su jefe inmediato, además de un asistente del área de recursos humanos. Entonces, sin tomar bandos, es decir, no importa que seamos abogados, para el ejemplo, del empleador o abogados del trabajador, del accionado, demandante, no importa, ¿no? Busquemos formular preguntas conforme al esquema propuesto por Steven Goldberg, ¿no? Entonces, una pregunta que exige una respuesta amplia, es decir, una pregunta abierta. Bajo el ejemplo que estamos dando, ¿cuál sería? ¿No? Supongamos que está declarando el demandante. La primera pregunta, una pregunta abierta sería, cuéntenos lo que sucedió en la reunión el día 19 de octubre de 2021. Entonces, perfecto, va a empezar a relatar. Le damos el campo abierto para que pueda hacer un relato acerca de lo que sucedió ese día. Es una pregunta abierta. O cuéntenos cuáles son funciones en la compañía. Pregunta abierta totalmente. La pregunta abierta que señala Steven Goldberg, aunque para mí se confunden un poco, es mi criterio personal, pero sigo digamos lo que dice Steven Goldberg para no perder el hilo de lo que se señala en el libro que he hecho mención, ¿no? Entonces la pregunta semiabierta sería, cuéntenos qué sucedió en esa reunión de 3 a 4 de la tarde. Entonces él me va, en este caso, a hacer una exposición, pero solamente de lo que se habló de esa hora hasta esa hora. O decirle, cuéntenos lo que le dijo usted el gerente de recursos humanos. Entonces le estoy pidiendo que relate lo que le dijo el gerente de recursos humanos, pero le estoy delimitando a su vez un poco el tema de lo que tiene que hablar, ¿no? Como ven, o sea, es una pregunta semiabierta porque ya estoy delimitando en algo, pero igual se exige una respuesta, digamos, que tenga una narración. Una pregunta cerrada, ¿cuál sería? Díganos la hora en que tuvo lugar esa reunión, ¿no? Entonces exige una hora específica, ¿no? Claro, me va a decir, bueno, aproximadamente a las 3 de la tarde. Le puedo decir cuántas personas estuvieron presentes en la reunión. Entonces, fíjense, una pregunta que requiere una respuesta exacta. 3 personas, 4 personas. ¿Dónde estaba usted en el momento de la reunión? La reunión fue en el área de recursos humanos. O sea, la pregunta cerrada es la que exige una respuesta específica. ¿A qué hora sucedió esto? ¿De qué color era el vehículo que lo impactó? ¿Cuántos vehículos participaron en el choque? Y la última pregunta, que es la pregunta como de mayor control del abogado, la pregunta sugestiva, ¿cuál sería? A usted en esa reunión se le dijo se le pidió que firmara la renuncia, ¿verdad? En esa reunión estaba presente también el gerente de recursos humanos, ¿verdad? En esa reunión, dígame si es verdad que estuvo presente también el asistente de la persona de recursos humanos. Entonces, fíjense, muchas veces se confunden, me he dado cuenta que hay personas que confunden la pregunta cerrada con la pregunta sugestiva. La pregunta cerrada no exige una respuesta de sí o no, porque, por ejemplo, yo no puedo decir, ¿estaba lloviendo ese día? O mejor dicho, ese día, ¿cómo estaba el clima? Es decir, sí, no se va a entender, me va a decir, no, estaba soleado,
con estos calores, por ejemplo, que hacen en Guayaquil el día de hoy, o estaba lloviendo, pero en cambio diferente es decir, estaba lloviendo, ¿verdad? Fíjense, pregunta cerrada, ¿cómo estaba el clima ese día? En cambio, pregunta sugestiva, ese día estaba lloviendo, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre ambos tipos de preguntas. Lo que vimos en el ejercicio práctico, y espero que hasta este punto haya estado claro el tema de los tipos de preguntas que podemos hacer los litigantes. Y ojo con esto, ustedes dominan esto, es decir, saber que hay preguntas abiertas, semiabiertas, cerradas y sugestivas, tienen muchísimo campo ya para poder armar un buen interrogatorio o un buen contrainterrogatorio, porque por lo menos ya van a saber ustedes el tipo de pregunta que se tiene que hacer dependiendo del momento de cada audiencia. O sea, los que litigan, los que han ido a las audiencias saben que mucho también depende de la intuición, de lo que yo llamo el clima de la audiencia, el ambiente de la audiencia, de la persona que está declarando, el ánimo de esa persona, el ánimo del juez. Pero en todo caso, esos son los tipos de preguntas que podemos hacer. Entonces, perfecto. Para esto, ahora vamos a entrar en lo que dice el COGEP. El artículo 176, por su parte, fíjense lo que dice: las partes podrán objetar de manera motivada cualquier pregunta, en particular las que acarreen responsabilidad penal al o el declarante, sean capciosas, es decir, preguntas con trampa, sugestivas, compuestas, vagas, impertinentes, hipotéticas por opiniones o conclusiones. Se exceptúan las preguntas hipotéticas en el caso de los peritos dentro de su área de experticia, ¿no? Se puede hablar muchísimo de cada tipo de objeción, solamente dejar claro que, fíjense, que hablan que cuando yo quiero objetar alguna pregunta, ese listado, es decir, capciosas, sugestivas, compuestas, vagas, etcétera, es un listado que no es cerrado, es un listado que es ejemplificativo, no es taxativo, solamente entonces pueden haber otras objeciones a otro tipo de preguntas dependiendo de cada caso. Perfecto, ahora vamos al artículo 177.7, porque ustedes me pueden decir, bueno, pero me estás diciendo hace un momento de que la pregunta sugestiva es la pregunta que le da mayor control al abogado. O sea, si yo soy abogado y quiero dominar al testigo, quiero controlar al testigo, tengo que hacer preguntas sugestivas. Pero el COGEP me impide hacer preguntas sugestivas. Perfecto, lo impide, pero en un primer momento. Porque luego tenemos el artículo 177.7 del COGEP, que dice: podrán formularse preguntas sugestivas sobre temas introductorios que no afecten hechos controvertidos. Perfecto. Recapitulación de información, perfecto, ya aportada por el declarante, o el juzgador haya calificado al testigo como hostil. También están permitidas en el contrainterrogatorio cuando se practique la declaración de una parte a pedido de la otra. Señores, yo en mi práctica profesional lo que más me he dado cuenta es que esta es la norma, me refiero al 177.7, la disposición que menos se entiende, digo yo, porque los jueces por regla general quieren negar todo tipo de preguntas sugestivas, entremos en un interrogatorio directo, en un contraexamen, o sea, hay mucho que escribir y espero yo escribir sobre esto para que quede, lo he hecho en mi blog, para tratar de difundir un poco sobre estos temas de por qué deben permitirse las preguntas sugestivas. Ya voy a hablar un poquito de eso luego, pero esto debe ser vital. Y hay jueces que no comprenden, y en general no se comprende sobre todo la figura del testigo hostil. O no se comprende, por ejemplo, que siempre que yo llamo a la contraparte a declarar, debe ser considerado eso un contrainterrogatorio. No se comprende eso todavía a nivel de abogados litigantes y también a nivel de juzgadores. No se comprende todavía bien esa figura, porque la norma, hay que reconocerlo, tampoco está redactada de la mejor manera posible. Pero eso es lo que les quiero comentar por ahora. Por cuestiones de tiempo, incluso podemos conversar con ustedes quieran en redes sociales, un día conversamos, lo que sea, ¿no? Pero esto es lo que quiero un poco ir viendo. Entonces, perfecto. Con estas pautas vamos a hablar acerca del interrogatorio directo. La introducción de esto es, a ver, ¿qué tiene que ver el interrogatorio directo? Es nuestra oportunidad como abogados litigantes de aportar hechos al proceso. O sea, fíjense, o sea, el interrogatorio directo lo podemos ver como nuestra oportunidad de producir en vivo y en directo, por así decirlo, lo que queremos probar, nuestras pruebas, o sea, porque el testigo va a ir, va a declarar, le va a aportar al juez los elementos que nosotros queremos acreditar en ese caso específico, y es como que esté reviviendo la prueba en ese momento. O sea, esa oportunidad de aportar, como digo yo, en vivo y en directo esos hechos del proceso. ¿Qué debemos aprovechar en este interrogatorio directo? Tenemos que aprovechar que el testigo le comunique hechos y circunstancias al juez. O sea, es una oportunidad realmente interesante. Por eso es que también hay libros, hay un libro muy bueno que es de Gonzalo Rúa, que se llama Contraexamen de Testigos, y él dice, a ver, mucha gente aquí se centra en el contraexamen, los abogados nos preparamos para el contraexamen, pero él dice, ojo, más casos se ganan con el examen directo que con el contraexamen. O sea, está bien, con el contraexamen podemos quitarle la credibilidad a un testigo o totalmente desbaratar su credibilidad, pero no perdamos de vista que el interrogatorio directo, el examen directo es importantísimo y que con eso se ganan más casos que con un buen contraexamen. Entonces, comunicamos esos hechos y circunstancias. Entonces, ¿cuál es nuestra misión como abogados en esto? Que el mensaje llegue lo más claro posible al juez. Y esto va de la mano con la preparación
lícita y permitida ética del testigo, que ya voy a hablar sobre eso en un momento. Entonces, el testimonio al final del día, ¿qué es? Es contar una historia, básicamente, ¿no? Entonces, es la oportunidad de ingresar a juicio, como decía yo, nuestra teoría del caso. Yo siempre digo que la teoría del caso es como nuestro GPS, ¿no? Es como nuestro GPS que toda decisión que tomemos en un juicio, si preguntamos o no preguntamos, si hacemos una objeción o no hacemos una objeción, si decidimos desistir una prueba, no desistimos, si queremos decir algo, preferimos no decir algo, si hacemos un incidente, no queremos hacer un incidente, ¿cuál va a ser siempre esa guía que nos va a llevar a concluir si hacemos una cosa o la otra? Es nuestra teoría del caso, es nuestro GPS, digamos, jurídico, procesal, en una respectiva audiencia, sobre todo. Entonces, bueno, estoy hablando yo del examen directo, de la declaración de nuestro propio testigo, digamos así. Entonces tenemos aquí la preparación de la declaración de testigo. Entonces, Steven Goldberg, que es el autor que ha hecho referencia hace un momento, de que es correcto que se prepara nuestro testigo. Y esto también yo lo he visto en muchos abogados, muchos colegas que me dicen, no, unos dicen sí, hay que preparar testigo, otros me dicen que no, que eso es ilegal, que eso es antiético. Entonces Goldberg nos dice, bueno, ya, perfecto. Tenemos un juicio importante, tenemos un listado de testigos que hemos presentado o vamos a presentar. Entonces, ¿qué camino debe tomar el abogado? Dice Steven Goldberg. ¿No? Estoy resumiendo lo que él dice, ¿no? Entonces, ¿el de la verdad y la suerte o el de la preparación? ¿A qué me refiero? Dice, a ver, ¿qué será bueno, qué será ético para el abogado con su cliente? Llevar a los testigos y imaginémonos, ¿no? Que estamos en un juicio importante, tenemos a los testigos, los llamamos un día antes, digo, por favor vaya a la corte de la Florida, allá donde están los gatitos, donde hacen ahí los gatitos durmiendo, por favor, vaya al tercer piso, nos encontramos ahí 15 minutos antes de la audiencia. Va el testigo, le decimos, señor, diga toda la verdad, nos lo persignamos y entra a la audiencia, lo lanzamos a los leones para ver qué es lo que sucede en la audiencia. Ese es el camino de la verdad, el camino de la suerte. O, ¿cuál es el otro camino que puede hacer el abogado? El camino de la preparación, una preparación legítima que se tiene que hacer sobre los testigos. Entonces, ¿cuál es el camino que creen ustedes que debe tomar el abogado? ¿El de la verdad y la suerte? Es decir, llevar al testigo y decirle, diga la verdad, láncese con todo, o el de preparación de testigo. Es evidentemente que el abogado debe preparar al testigo, pero no nos debemos confundir. ¿Qué es lo que entraña esta preparación del abogado con el cliente? O sea, ¿qué es lo que entraña? Para que quede claro, ¿no? En primer lugar, lo que tenemos que ver nosotros es empaparnos de los hechos. O sea, como abogados, lo mínimo que podemos hacer es empaparnos de los hechos sobre los que va a versar ese testigo, sobre lo que va a declarar ese testigo. Nosotros como abogados nos preocupamos de la forma, más no el fondo de lo que va a hablar el testigo, es decir, darle la mejor forma. ¿A qué me refiero con esto? No imponer nuestras ideas. Si le imponemos nuestras ideas al testigo, ya estamos cayendo en una actuación ilegal, definitivamente. Nosotros no, nosotros le damos la forma. ¿A qué me refiero con esto también? Tenemos que ser una guía para la mejor expresión posible del testigo. Si nosotros notamos, por ejemplo, le pedimos a que el testigo nos relate las cosas y vemos que el testigo tiene un defecto para explicarse o es muy técnico para hablar o quizás por su nivel de rusticidad no sea muy claro al expresarse, tenemos que guiarlo para que las mismas ideas que él está haciendo, pulirlas mejor para que se puedan comprender de una mejor manera. Y también tenemos que depurarlos. No todo lo que sabe el testigo va a ser objeto o va a ser pertinente con lo que se va a debatir en el juicio. O sea, tenemos que depurar los hechos respectivos y presentarlos de una manera que pueda ser comprensible para el jugador y para todas las personas que comparecen a la audiencia, en calidad de partes o interesados directos, ¿no? ¿Qué más entraña esta preparación al propio declarante, el propio testigo? Las indicaciones sobre cómo se va a desarrollar la diligencia, ¿no? Explicarle, a ver, usted se va a sentar aquí, le van a tomar el juramento, lleve su cédula, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Un consejo que siempre digo yo, siempre digo a los testigos que no contesten de manera inmediata las preguntas, que esperen a que y casi nadie nos presta atención, pero yo creo que todos los abogados tenemos historias similares a esta, pues, ¿no? Y también debemos prepararlo también para un posible contraexamen, de lo cual ya voy a hablar luego. Y por último también tenemos que ver, y es parte de la preparación, es decir, ¿es necesario en verdad esta declaración de testigo? Porque puede ser que a la final de esa declaración de testigo vaya a resultar inútil porque tenemos un testigo mejor, o dos testigos mejores, o tengamos un documento que es mejor todavía, pues, ¿no? Entonces, hay que ver esto, es necesario. O sea, quizás nosotros vemos al testigo, lo vemos demasiado nervioso, quizás es un testigo que en verdad va a decir la verdad, o sea, va realmente a decir algo que conoce, pero lo vemos que no es nervioso, es un manojo de nervios, es un vaivén de emociones, es preferible quizás prescindir de ese testigo. Pero eso es un poco de manera muy general los aspectos que tienen que ver la declaración del propio declarante, cómo debemos preparar. Como alguna vez escuché también en la charla de los procesalistas, es de Álvaro Mejía Yepes, que es muy buena charla, ustedes busquen en el canal de YouTube de los procesalistas, él habla de que se le tienen que pedir al testigo, a nuestro propio testigo, cosas muy básicas. Primero, que escuche bien la pregunta que se le hace.
que entienda bien la pregunta que se le hace, que piense la respuesta bien y que dé una respuesta que sea realidad y que sea de buena calidad para el jugador, siempre con la lealtad procesal enfrente. Entonces, insisto, si podemos resumir todo esto, el abogado se preocupa de la forma, más no del fondo en la declaración de sus, entre comillas, propios testigos. Ahora bien, en el examen directo tenemos que enfocarnos en el testigo. El centro del escenario de nuestro examen directo es el testigo. O sea, cuando yo estoy llamando a declarar a un testigo que yo mismo he nominado, yo no soy el centro del escenario. El abogado no es el que se lleva el protagonismo. El protagonista de eso es el testigo. Él es el que va a tener la voz cantante. Entonces, las preguntas solamente deben guiar la declaración. Y tiene que ser lo más parecido a una conversación. Hay un tema que me he dado cuenta que hay muchos colegas, y algo también me pasaba a mí. No nos preocupábamos mucho por la acreditación de nuestro propio testigo. Recordemos que en la época del Código de Procedimiento Civil siempre se preguntaba al final razón de sus dichos, ¿no? Ahora no, ahora sí tenemos que tomarnos unas cuantas preguntas para acreditar a nuestro testigo. ¿Qué significa? Darle a evidenciar al juez y a todas las demás personas en la sala que ese testigo está por una razón que tiene que ver con el proceso. O sea, por ejemplo, si es un tema, díganos sus funciones en la empresa. ¿Por qué usted conoce esto? ¿Por qué usted puede decir que esta persona, que conoce a esta persona? ¿Cómo conoce a esta persona? O sea, tomarnos el tiempo con algunas preguntas de que el testigo acredite ante el juez las razones por las cuales hemos escogido que acuda ante él a declarar. Ahora bien, ¿qué tipo de preguntas debemos hacerles a nuestros propios testigos? Preguntas abiertas. Entonces recordemos, la pregunta abierta es aquella pregunta que me da menor control a mí como abogado, pero deseo el control al testigo. En este caso, deseo el control de manera voluntaria al testigo para que él se pueda explayar, se pueda extender. Porque el testigo que yo estoy llevando, que yo estoy nominando, me interesa a mí que él sea el protagonista, que él le cuente la historia al jugador. Entonces, salvo excepciones, no le tengo que formular preguntas sugestivas a mis propios testigos. Esto también va a ayudar a evitar objeciones de la parte contraria, porque si yo empiezo haciendo preguntas sugestivas a mis testigos, lo que va a hacer la parte contraria es enviar objeciones y va a interrumpir el desarrollo normal de esa diligencia. Entonces, es necesario practicar preguntas abiertas. Créanme que no es tan fácil tampoco. Las preguntas abiertas sobre todo son las que comienzan con por qué, con quién, con dónde, con cómo. O sea, ¿por qué usted hizo esto? ¿Quién le dijo esto? ¿Cómo sucedió esto? Hay otras cuestiones. Explique usted, describa usted, nárrenos usted qué sucedió o cómo, qué fue lo que pasó ese día. Entonces, así se practican las preguntas de carácter abierto. Ahora, con esto pasamos ahora sí ya al contraexamen, ¿no? Las ideas iniciales que quiero transmitirles a ustedes con el contraexamen es el verdadero escenario de confrontación directa. Los que se dedican al litigio podrán darme la razón, que es básicamente cuando estamos en este momento en un contraexamen, es cuando en verdad estamos confrontados directamente con la otra parte. Creo que es el momento más tenso de una audiencia en realidad, el contraexamen. Con el contraexamen evitamos que haya un cuento unilateral de la historia, ¿no? Que una sola parte cuente algo, ¿no? También es una oportunidad para intervenir en la producción de prueba de contrario. Esto es súper interesante. O sea, fíjense, con el contraexamen yo puedo intervenir. Ya vimos que el examen directo, el interrogatorio directo es la oportunidad que tengo yo para que se practique la prueba, ¿no? En vivo y en directo ante el juez. Entonces el contraexamen, en cambio, es la oportunidad que yo tengo para actuar mis cosas en la prueba de contrario. Por eso es que es importante saber manejar el examen. Y el contraexamen existe porque yo creo que es la muestra más palpable, más patente de lo que es ejercer el derecho de contradicción. Yo estoy contradiciendo también, asimismo, en vivo y en directo la prueba producida por la contraparte. Yo estoy contradiciendo. Entonces, hay un ejemplo, a mí me gusta un poco el box, y las películas de Rocky me las vi, y le obligué a mi esposa a verlas conmigo cuando estaban en Netflix, todas las películas. Entonces, pongo ese gráfico ahí porque en el libro de Gonzalo Rúa había un tratadista, no recuerdo el nombre, pero él decía que un contraexaminador es como un boxeador, que tiene un gancho izquierdo fuerte, pero tiene un mentón débil. Entonces decía que yo puedo con una pregunta, puedo noquear al rival, pero si me acerco mucho, me van a noquear también a mí. Entonces eso es un contraexamen, dice él, o sea, haciendo un gráfico, un símil, una metáfora, ¿no? Si yo soy un boxeador que me acerco mucho, puedo ganar con un buen golpe, pero sí mismo, si me excedo de eso, me acerco mucho al contrario, puede ser que me terminen noqueando. Entonces tenemos al autor F. Lee Bailey, un gran abogado famosísimo norteamericano, participó en algunos juicios del siglo, en el juicio de O.J. Simpson, que recientemente falleció. Tiene otra obra que se llama El abogado litigante, que también la recomiendo. Entonces, ¿cuáles son los elementos que recomienda él para el contraexamen? Dice, control. ¿Cómo controlamos al testigo? Con las preguntas sugestivas. Por eso decía, es importante las preguntas sugestivas. Las preguntas sugestivas le dan mayor control al abogado y menor control al testigo. También dice que tiene que haber velocidad para controlar al testigo, es decir, las preguntas tienen que ser seguidas, ¿no? Yo tengo que hacer una pregunta y no darle mucho tiempo para que el testigo piense y enseguida hacer la siguiente pregunta. Es una manera de controlar al testigo también la velocidad.
También leí otro libro que hablaba sobre la faceta de litigante de Abraham Lincoln. Y me pareció interesante algo que decía que Abraham Lincoln, en cambio, cuando lograba una respuesta que a él le gustaba, él prefería guardar silencio para que la respuesta llegue a la mente del jurado, ¿no? Entonces son técnicas distintas, pero son válidas. También dice que un buen litigante, un buen contraexaminador tiene que manejarse con la memoria. F. Bailey dice, olvídense de los papeles. Yo cuando recién inicié la profesión iba con mis preguntitas bien impresas a las audiencias, me ponía a leer las preguntas y las preguntas casi nunca miraba al testigo. Él decía, no, olvídense de eso. El abogado tiene que estar mirando al testigo, tiene que tener en su memoria todo lo que él ya dijo y todas las actuaciones del proceso y las preguntas tienes que irlas lanzando. Olvídense de tener papeles, que eso solamente los va a distraer. Es también preocuparse por la sintaxis, que las preguntas estén bien realizadas, bien esquematizadas para que no puedan ser objetadas por inentendibles. Ha habido muchísimos casos, me ha pasado a mí también, y quizás nos seguirá pasando, de que hacemos una pregunta que no se entiende, nos la van a objetar, ¿no? Es decir, también el contraexamen tiene que seguir una estructura lógica, ¿no? Por ejemplo, si estamos en uso por despido intempestivo, que me ha tocado litigar en algunas ocasiones, vamos a hablar acerca primero de si la persona cobró la liquidación, luego vamos a hablar si la persona cobró el cheque, si firmó el acta. Entonces tiene que ser una estructura lógica el contraexamen. También habla F. Bailey del momento oportuno. ¿A qué se refiere con eso? El momento oportuno para asestar el golpe. F. Bailey era conocido por ser un contraexaminador con mucha paciencia, que iba, como quien dice, poco a poco armando su caso, armando su estrategia, y al final lanzaba el golpe. Es decir, él dice, no podemos lanzarnos, supongamos que tengamos la evidencia ya espectacular, la evidencia mágica para poder tumbar la credibilidad de ese testigo. O sea, no podemos lanzarnos de una, tenemos que esperar, ir armando en nuestro caso el contraexamen y lanzarnos en el momento oportuno. Saber cuándo lanzamos la pregunta ganadora. Tenemos que tener una correcta actitud. Y también en los libros, sobre todo en los abogados norteamericanos, dicen que no tenemos que confundir. O sea, no siempre el testigo contrario, no siempre el declarante contrario va a ser una persona mentirosa, va a ser una persona que no sea noble. O sea, la persona contraria puede ser una persona que sea una buena persona, que esté convencida de lo que está diciendo. Quizás en la contraparte sea una persona mayor, ¿no? Una persona de quizás de 70 años, una persona que no pueda escuchar bien. O sea, lo que quiere decir él es que no siempre tenemos que lanzarnos, porque hay muchos abogados que yo escuchaba que no, tienes que ir directo a la yugular, tienes que ir directo a matar al testigo contrario, como si esto se tratara de un tema de disparar o no dejar sobrevivientes, ¿no? Entonces no siempre es así. Y a mí en la práctica me ha tocado hacer contraexámenes a personas que han sido groseras directamente, que uno va con otra conducta, pero también me ha tocado muchísimo con personas mayores, personas que a veces hasta no escuchan bien, o personas humildes. Uno tiene que tener el tacto suficiente para poder hacer la pregunta sin sonar o sin parecer como tener una actitud demasiado confrontativa, ¿no? Incluso también dicen que hay algo psicológico. Los abogados norteamericanos, bueno, allá se habla de un jurado, ¿no? Que es un poco diferente. Pero ellos dicen que si cualquier abogado comienza de una forma demasiado agresiva contra el testigo contrario, primero que le van a objetar la actitud, el juez permite, recuerden, objetar actuaciones que se las considere irrespetuosas contra la parte, contra un testigo, pero también dice que eso va a hacer que el juez quiera proteger al testigo, porque uno siempre tiene la noción de proteger a la persona o a la persona que esté más indefensa. Entonces, en ese momento, en un contraexamen, la figura de poder la tiene el abogado. Entonces, el juez, y si estuviéramos en Estados Unidos, el jurado va a querer proteger al testigo y va a alinear su ánimo con el testigo. Entonces, debemos tener una actitud correcta también. Y por último, se habla de la terminación, y aquí pongo este ejemplo. He visto este ejemplo en algunos casos en Estados Unidos. ¿Qué se refiere a la terminación? Tenemos que saber cuándo terminar un contraexamen, en qué momento lo terminamos. ¿A qué se refiere? Y ponen siempre este ejemplo. Lo he visto ya en 2 libros de distintos abogados norteamericanos. Por ejemplo, estamos en un caso, ese por si acaso es una pelea antigua donde Mike Tyson le mordió la oreja a Evander Holyfield, ¿no? Entonces, me baso en una historia similar en el ejemplo que voy dando, que está recogido en 2 libros diferentes. Dicen que estaban pues litigando un fiscal y un abogado sobre un tema de una lesión que una persona había mordido la oreja y que lo estaban acusando por esa lesión. Entonces dice que el fiscal le pregunta, el mismo fiscal, a su propio testigo le pregunta, dice, bueno, ¿usted vio cuando le mordió la oreja al testigo contrario? Entonces el tipo dijo, no, la verdad es que nunca lo vi. Entonces, perfecto, aparentemente se quedaron ahí, el abogado del acusado pensó que iba a ganar el caso y en vez de terminar el contraexamen o no contraexaminar, le dijo, bueno, pero explíquenos, ¿por qué si usted dice que no lo vio morder la oreja, cómo puede estar seguro de que mi cliente le causó esa lesión a la víctima? Entonces, el testigo dice, es que yo no vi cuando lo mordí, pero en cambio sí vi cuando le escupió. Entonces, ese es un ejemplo que dice que hay que saber terminar el contraexamen en momentos repentinos. Créame, a mí me ha pasado y
espero que ya no me vuelva a pasar, pero que uno ya llega a un grado máximo en contraexamen, logra el objetivo y ya no hay para qué seguir preguntando. O sea, si ya logramos nuestro objetivo, ya tenemos que parar en ese momento. No tenemos que hacer una pregunta de más porque podemos salir mal parados. Incluso la ventaja que logramos la podemos perder si hacemos una pregunta. Siempre dicen que el contraexamen tiene que terminar de una manera fuerte para el abogado. Si no, no tenemos un resultado en el contraexamen. F.D. Bailey tiene 3 reglas básicas para lo que es el contraexamen. La primera regla que él dice en su libro es no lo haga. Entonces parece mentira, ¿no? F.D. Bailey, un afamadísimo contraexaminador norteamericano. Muchos dicen, muchos abogados, yo he escuchado criterios, yo soy fanático de escuchar podcasts de abogados, y hay muchos abogados norteamericanos que lo citan a él como quizás el mejor contraexaminador de nuestra época reciente de los abogados en Norteamérica, que ya es decir bastante, ¿no? Entonces F.D. Bailey dice, la primera regla es no lo haga. ¿Por qué? O sea, a menos que sea absolutamente necesario, no hay que interrogar al testigo contrario. Entonces dice, solamente tenemos que interrogar cuando tenemos algo que ganar. Nada más, o sea, si en verdad yo no tengo nada que ganar, si quizás hasta incluso voy a perder con un mal contraexamen, mejor no hacer absolutamente nada, mejor no hacer la pregunta. Fíjense lo que él dice al final, él dice, la frase de no hay pregunta, su excelencia, es una de las que denotan a un profesional sazonado. Se necesita más experiencia, valor, confianza en sí mismo para utilizar esta frase que para seguir el impulso natural de lanzarse. Fíjense, ¿no? Y esto nos pasa a todos, quizás hasta ese ego normal del abogado que siempre queremos contraexaminar. Pero es verdad, si el testigo no me hizo daño a mí, no le hizo daño el caso de mi cliente, ¿para qué voy a contraexaminar? Antes voy a darle oportunidad para que el testigo se rehabilite y quizás termine diciendo algo que va a dañar mi caso. Entonces, la primera regla es, si el testigo no nos hizo daño, el testigo contrario, ¿para qué contraexaminarlo? Entonces, experiencia personal, todo es verdad. Me ha pasado, a veces he terminado haciendo preguntas, sobre todo cuando está el cliente de uno, porque uno por lo menos quiere prepararse a preguntar para que el cliente vea o tratar de justificar que estamos trabajando, pero son situaciones que se dan. La segunda regla que nos da F.D. Bailey, no haga preguntas cuando no se sepa cuál es la respuesta veraz. Es decir, como dicen los gringos, esto no es una fishing expedition, no es una expedición para ir de pesca. Se entiende que si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, tenemos que saber ya las respuestas a las preguntas. No podemos hacerle al testigo una pregunta que no sabemos qué nos va a contestar, porque esa respuesta puede lesionar nuestro caso. Y el tercer consejo que da F.D. Bailey es no hacer preguntas abiertas. Recordemos, ¿no? En el examen directo, en cambio, se recomienda que las preguntas sean abiertas siempre. Pero en el contraexamen no tenemos que hacer preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque, como les decíamos, en el contraexamen se entiende que ahora yo, el abogado, tiene que ser el protagonista, ya no el testigo. Entonces, ¿cómo le cortamos ese protagonismo al testigo? Lanzando preguntas sugestivas. Y si hacemos preguntas abiertas, en cambio, le vamos a dar demasiado espacio al testigo y nos va a terminar dominando, pasando por encima en nuestras preguntas y se va a robar nuestro protagonismo en ese momento. Entonces, en un contraexamen debemos evitar que se preguntas que comiencen con qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. Imagínense si a un testigo contrario le decimos, oiga, describa usted qué es lo que sucedió en tal fecha, y nos sale con todo un relato que nos va a realmente dañar nuestro caso y va a ser nuestra culpa. O sea, nosotros estamos dando una nueva oportunidad al testigo para que se explique. Es un error garrafal. ¿Cómo hacemos esto? Haciendo preguntas sugestivas. Tenemos que hacer preguntas sugestivas en un examen, en un contraexamen. La excepción que da el mismo F.D. Bailey son 2 excepciones. Bueno, una excepción, él dice, cuando ya el testigo no tiene salida, ya no importa la respuesta. O sea, imaginemos que a veces sucede, ¿no? Yo tengo ya todo, ya avanzo en mi caso, avanzo el contraexamen, yo tengo tan acorralado el testigo que ya yo sé que cualquier cosa que él vaya a preguntar, que él vaya a contestar, perdón, ya no va a importar porque todo el mundo se va a dar cuenta que si él dice la verdad, va a reafirmar lo que yo digo, y si él dice mentira, nadie le va a creer. El ejemplo que yo siempre pongo aquí, real del mismo F.D. Bailey en el caso de O.J. Simpson. Yo creo que todos han visto el caso cuando se lo contrainterrogó al detective Mark Fuhrman. Él le preguntó, ¿usted alguna vez ha dicho la palabra nigger, que tiene una acepción negativa y racista en Estados Unidos? Entonces el testigo dijo, nunca. Entonces, la teoría ahí es que él decía, si él decía que no, nadie le iba a creer. Y si él decía que sí, en cambio quedaba como un racista. Entonces, cualquiera de las 2 preguntas le iba a ir mal al testigo. Pero todo eso se lo hace gracias al buen examen, a las preguntas en el contraexamen que realizó en su momento F.D. Bailey, como poco a poco fue armando. Entonces, las fases del contraexamen también, si F.D. Bailey, son 3. La extracción es la primera, es decir, yo empiezo a preguntar al testigo, le empiezo a extraer toda la información necesaria del declarante. Luego de esto, la segunda fase es el cierre. ¿Por qué? Porque aquí se pone de ejemplo. Supongamos que yo quiero encerrar a una persona en una casa. No es que lo voy a encerrar enseguida, sino que tengo que empezar a cerrar de todas las puertas, todas las salidas posibles. Cierro la ventana, cierro la puerta, voy poniendo seguro a todas las partes y me aseguro que no hay ningún lugar donde él pueda salir.
Lo mismo es en el contraexamen. Si no quiero que el testigo por ahí encuentre un resquicio y se salga por la tangente en algún lugar, tengo que hacer preguntas para que le empiecen a cerrar toda opción que él pueda escaparse. Es entonces la segunda fase del contraexamen, que es el cierre. Y por último, la fase de refutación, que ya viene a ser el golpe final, pues no el gancho ganador. Ya ahí sí, ya con eso impugno ya sea el testimonio o impugno al testigo como tal, ¿no? Que son cosas diferentes. Extracción, sacar toda la información necesaria. El cierre, empezar a cerrarle las puertas al testigo para que no se me pueda escapar, no se me pueda ir por la tangente. Y por último, la refutación, que ya es el golpe final, y con eso se entiende que si logro hacerlo bien, termino en ese momento de contracción. Entonces, ya para ir terminando, por el tema del tiempo, tengo un poquito más de temas, pero no me quiero extender mucho. La pregunta es, ¿cómo saber si se debe contraexaminar siempre? O sea, recordemos que estamos hablando, o la primera regla de FDB es, no siempre hay que contraexaminar. Entonces, créame, esto es un tema muy difícil, los litigantes no van a comprender, estamos en audiencia, los ánimos están tensos, tenemos que tomar una decisión en segundos, ¿contraexaminamos o no contraexaminamos? ¿Hacemos esta pregunta o no hacemos esta pregunta? Entonces, Gonzalo Rúa, en su libro Contraexamen de Testigo, nos da unas pistas y yo las resumo aquí, ¿no? Yo siempre me gusta hacer diagramas, los que siguen mi cuenta de Twitter, el blog saben que me gusta hacer muchos diagramas. Entonces trato de resumir si es que cuándo podemos, tratando de fijar criterios objetivos, cuándo debemos contraexaminar y cuándo no. Entonces la primera pauta que tenemos es tener clara la teoría del caso. Es decir, como siempre digo yo, ese es nuestro GPS. La teoría del caso es, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿ese examen directo ha dañado nuestro caso? Es decir, la declaración de ese testigo, ¿dañó mi caso? Si es que no, no contraexamino, así de simple. Si es que no me dañó, no me hizo en verdad ningún daño, vemos que el testigo no se expresó bien, ¿para qué voy a contraexaminar? Pero si es que sí, me tengo que hacer una segunda pregunta. ¿Tengo algo para atacar la credibilidad del testigo o el testimonio? Son cosas diferentes. Una cosa es atacar la credibilidad del testigo, es decir, de repente el testigo estaba ebrio ese día, o el testigo es toxicómano, el testigo no pudo ver bien, el testigo estaba sin lentes y resulta que él es casi ciego, o también el testimonio como tal. ¿No? ¿Cómo puedo restar de credibilidad al testimonio? De repente hay un documento que dice otra cosa, ¿no? Entonces, o hay otra prueba que contradice lo que está diciendo el testigo, lo que se dice en el testimonio. Entonces, pero bueno, si tengo algún punto, si no tengo ningún punto, entonces no debo contraexaminar, porque eso va a significar que siempre me voy a tratar de lanzar y al no tener nada concreto con qué atacar, digamos en el buen sentido de la palabra, al testigo, me voy a perjudicar mi caso en lugar de quedar mejor. Entonces es mejor no contraexaminar. Pero si es que sí tengo estas dos cosas, es decir, si es que sí tengo, si es que ese testimonio dañó mi caso y a su vez tengo algo yo para atacar al testigo o al testimonio, entonces ahí sí tengo que realizar el contraexamen. Ahí sí se lo aconseja hacer el respectivo contraexamen. Entonces fíjense, o sea, básicamente si yo quiero contraexaminar en un caso determinado, tengo que tener dos respuestas positivas, es decir, si es que en verdad me hizo daño ese caso previo y si es que tengo algún punto para atacar la credibilidad de ese testigo. Y por último, ya para hacer un resumen, para no, son las diferencias del examen directo y del contraexamen. Las preguntas, abiertas y cerradas en un examen directo, podría decir abiertas, semiabiertas y cerradas para seguir la misma definición de Goldberg. En cambio, en un contraexamen, en su mayoría tienen que ser preguntas sugestivas. En el examen directo, el protagonista es el testigo. En el contraexamen, el protagonista tiene que ser el abogado. El tiempo. En el examen directo tenemos que darle todo el tiempo del mundo al testigo que estamos llevando nosotros. En cambio, para el contraexamen tenemos que hacerlo con una velocidad que nos permita controlar al testigo y no darle mucho tiempo para que piensen en una respuesta evasiva. La finalidad, en el examen directo, acreditar a nuestro propio testigo y en el contraexamen impugnar la credibilidad del contrario. Sobre el testigo como tal, en el examen directo nuestra finalidad es que ese testigo esté acreditado en su credibilidad. En cambio, si estamos contraexaminando ese testigo es desacreditarlo a él o a su testimonio. Como decimos, el testimonio, tratar de acreditar, ¿para qué sirve el testimonio directo? Acreditar nuestra teoría del caso. En cambio, en el contraexamen es desacreditar al testigo o al testimonio contrario. Estas son técnicas, no son camisas de fuerza, o sea, no crean que esto es algo matemático y eso es lo lindo del litigio. Hay una entrevista que le hicieron a uno de los abogados de Michael Jackson, en un caso álgido, un caso muy pesado que él tuvo, que tenía todos los medios de comunicación en contra, que era un caso que acusaban a Michael Jackson de haber abusado de menores de edad. Imagínense semejante cosa, que lo acusaban de dar incluso alcohol a menores de edad. Entonces el abogado contaba que él, al testigo contrario, la supuesta víctima, le hizo la pregunta de por qué, la pregunta que tanto se recomienda nunca hacer
a la contraparte, pero él dice que él se la hizo en ese momento porque él tuvo la intuición de que esa respuesta le iba a ayudar a ganar el caso y la decidió en ese momento. O sea, no la tenía planificada, vio cómo estaba declarando el testigo que era la víctima o la supuesta víctima y le hizo la pregunta tan temida de por qué. Y le salió bien y terminó ganando el caso. Entonces, recuerden, son técnicas, no son camisas de fuerza. Pueden pasar muchas cosas y cada diligencia será diferente en todo caso. Y por último, cierro con esta frase de Steven Goldberg que a mí me encantó cuando la leí en su libro. Él dice esto y siempre termino mi charla con esta frase. Fíjense, muéstrese siempre cortés. La cortesía es el lujo de los que están cómodos. Y él se refería a los abogados litigantes. O sea, si somos abogados litigantes, fíjense, es una frase tan sencilla, pero tan encierra muchas cosas. Si somos abogados litigantes y sabemos que estamos capacitados, conocemos nuestro caso, es natural que nos sintamos cómodos. Y una consecuencia de la comodidad es ser cortés. ¿Por qué tenemos que ser, no tener razón de ser agresivos con el contrario, ni con el juez, ni con los testigos contrarios? Si se entiende que nosotros estamos totalmente cómodos en nuestra sala de audiencias porque conocemos nuestro caso y estamos convencidos de nuestras capacidades y lo que podemos hacer. Y con esto termino la charla en este momento. Me quedé un ciertos temitas en el tintero, pero ya me estaba pasando un poquito de tiempo, pero creo que abarqué la gran cantidad de cosas. Estoy a las órdenes, cualquier pregunta que me puedan hacer. Muchísimas gracias y vemos cómo resolvemos el asunto del sorteicidio, del libro, que lamentablemente no me dejaron participar a mí, pero en todo caso está ahí. Gracias, quedo atento a cualquier pregunta. Bien, muchas gracias, Alfredo. Ahí cómprate el libro nomás, deja que la gente pueda ganarse mediante sorteo. Bueno, muchas gracias por tu ponencia, excelente, como siempre. Y solamente quisiera complementar algo. En cuanto a la práctica, nosotros no tenemos que confundir la declaración de parte con el momento del contrainterrogatorio. ¿Qué significa esto? Que supongamos que ustedes como abogados estén solicitando la declaración de parte de la otra parte, pero a su vez la otra parte también pidió su declaración. Entonces se ha dado el caso en que, por ejemplo, el actor va a dar su declaración pedido por el mismo abogado y el juez diga, bueno, abogado de la contraparte quiere hacer su contrainterrogatorio. Y a veces en ese punto algunos se confunden y piensan que esa es la parte en la que uno tiene que hacer sus preguntas en base a la declaración de parte que ustedes solicitaron. Pero en realidad es el contrainterrogatorio sobre lo que el actor acaba de decir en ese momento. O sea, por ejemplo, si el actor acaba de declarar algo sobre el despido intempestivo, se supone que el contrainterrogatorio es sobre lo que él habló del despido intempestivo. ¿Ya? Si ustedes tenían otras preguntas, como por ejemplo el pago de sueldos, vacaciones, etcétera, pero esas son preguntas que tienen que ver con la declaración que ustedes solicitaron. Entonces, son dos cosas que creo yo oportuno complementarlo con lo que ha dicho Alfredo, sobre todo porque lo tomen en cuenta. Bien, vamos con las preguntas, así de manera muy, muy rápida, porque el tiempo apremia. Hay una pregunta que dice que se van a dar algún tipo de certificado. Bueno, hay que hacer una aclaración. Lo que pasa es que estas son charlas académicas, no son eventos de capacitación en sí. Por lo tanto, nosotros no podemos otorgar certificado de asistencia, pero la facultad, bueno, pues en próximas ocasiones van a ofertar pues algunos cursos, posgrados, etcétera, y ahí sí ya va a haber certificados, ¿no? Bien, la pregunta de Carmen Meiteller. Buenas tardes, pero ¿qué tan conveniente es llamar a testificar a una persona que sabemos que es contraria? Por ejemplo, la directora de talento humano de la empresa a la que estamos demandando haberes laborales. ¿O cómo manejar a este tipo de testigo? Sí, muchas gracias, Carmen. La conocí en los cursos del doctor José Luis Mazón, así que un saludo a la abogada colega Carmen. Bueno, o sea, ahí básicamente lo que hay que hacer es la técnica de testigo hostil en concreto. O sea, si yo llamo a una persona que yo sé que me va a ayudar a mi teoría del caso, pero es cercana con la contraparte, la puedo llamar, incluso puedo hacer uso de las herramientas que me da el COGEP para poder hacer comparecer por la fuerza pública, por vía de premio, el testigo. Pero ya el tema y tengo que pedir y convencer al juez de que lo declare como testigo hostil, que esa es una cuestión que no se entiende todavía en nuestro ordenamiento y espero yo que aportar en ese debate y que se comprenda un poco esa figura, que poco parte porque el COGEP no lo define, no define tampoco sus lineamientos para que sea declarada una persona como hostil. Pero a esas personas hay que controlar ese testimonio como a través de preguntas sugestivas, no dándoles el tiempo necesario, insistir en que si no nos contestan una pregunta, porque es muy común que uno haga una pregunta y el testigo conteste con evasivas, no preguntar de
oiga, ¿usted tomó café en la mañana? Bueno, la verdad es que me hice unos pancakes y también hice unos huevos revueltos. Y eso, no, no, sí, pero mi pregunta es si tomó café. No, bueno, sí, yo tomé mucha agua. No, no, pero ya, perfecto, pero no me está contestando. Entonces, es muy común que los testigos que son adversos quieran evadir la respuesta. Entonces, repetir la misma pregunta hasta que nos contesten. Y ya si es conveniente o no es conveniente, la verdad es que depende ya de cada caso. O sea, si yo puedo probar algo con un documento o con alguna prueba que yo puedo producir como un testigo propio, digámoslo así, versus lo que pueda ser un contrario, creo que quizás lo mejor es llevar esa prueba, ¿no? Pero si no me queda otra opción y creo que si es necesario, de acuerdo a mi teoría del caso, mi planificación, debería llamarlo. La verdad es que va a depender de cada caso, en verdad. Estimada Carmen, que nos conocemos antes por la virtualidad y allá por la tuitosfera. Un saludo allá por Quito también. Bien, señor James Celi o James Celi, ¿cuál es la importancia de objetar las preguntas de la contraparte? A ver, la objeción es una herramienta muy importante. También en mi blog tengo escrito sobre el manejo de las objeciones y tengo un documento también que por ahí anda flotando, lo puedo poner otra vez en mi cuenta de Twitter. La objeción, pónganlo ustedes que es como una barrera. O sea, es la barrera que lo que yo cuento como abogado para que una determinada actuación no entre al proceso. Y en eso se incluyen algunas cosas. Por ejemplo, puedo objetar alguna prueba, puedo objetar una actuación, puedo objetar alguna respuesta que da un testigo a una pregunta que va más allá de lo preguntado o es impertinente. Pero la importancia de la objeción es eso. O sea, cuando yo tengo que saber uso de la objeción. Entonces, más allá de eso, creo que la importancia en realidad es saber cuándo yo puedo objetar algo, saber que puedo objetar preguntas, saber que puedo objetar respuestas e incluso saber que puedo objetar actuaciones de alguien que sea conforme, que sea irrespetuoso o que sea impertinente, puedo objetar pruebas también. Entonces, es importante conocer todo ese espectro, perdón, acerca de las objeciones que nos dan. Y el buen litigante tiene que estar también consciente de las cosas, cómo puede utilizar las objeciones como un arma en su litigio. Bien, bueno, esta pregunta realmente es interesante, ¿no? Los jueces permiten, de Andrés Ceballos, los jueces permiten el redirecto, es decir, el recontrainterrogatorio. Sí, claro. ¿Crees que sea innecesario reformar el COGEP para que se lo incorpore? Sí, justamente yo también es una de las cosas que yo creo que faltan. Hay jueces que lo permiten. A ver, ¿qué es eso? Sobre todo en legislación comparada. Hay eso. A ver, hay el examen directo y el contraexamen. Y luego de esto se da la oportunidad de hacer un examen redirecto. Es decir, estamos litigando con Javier, supongamos que estamos en esquinas diferentes. Yo llevo un testigo, le hago el examen directo. Javier le hace un contraexamen. En legislaciones comparadas, procesales, yo tengo una segunda oportunidad de hacer un examen redirecto, pero solamente ese examen redirecto se va a basar en las preguntas realizadas en el contraexamen de Javier. Y a su vez, Javier también tiene una última oportunidad que es el recontraexamen. Suena chistoso, pero así se llama en doctrina, el recontraexamen, es decir, volver a hacer unas preguntas en un último contraexamen, pero limitado a las preguntas de mi último examen redirecto. Entonces yo creo que es una figura que hay jueces que lo permiten, pero yo creo que es una figura que debe ser regulada y debe ser incluida en el COGEP. El COGEP es un avance en comparación al CPC, al Código de Proceso Civil, acerca de la declaración de testigos, pero hay cosas que no están claras, hay confusión de abogados, hay confusión de jueces, y creo que una de las cosas que debería regularse e incluirse es el redirecto y el recontraexamen también. Bien, unas dos últimas preguntas más porque el tiempo ya amerita, ¿no? La pregunta viene del señor Ricardo Molineros. Pregunta, ¿cuál es la relevancia de que la motivación del testigo sea pecuniaria aunque esté diciendo la verdad procesal? Eso muchas veces estos cuestionamientos se dan con los peritos de parte, ¿no? Porque ustedes sepan que el COGEP habla del peritaje de parte, es decir, si yo presento una demanda o contesto algo y tengo el objeto de la pericia a mi alcance, yo ya tengo que incluir la pericia, es decir, el juez no pone el perito, sino yo lo estoy designando e incluso le pago sus honorarios al perito. Entonces, mucha gente quiere impugnar la credibilidad del perito o del testigo, haciendo ver o evidenciando ante el juez de que ese testigo o ese perito ha recibido un estipendio, ha recibido una contraprestación. Yo creo que bien jugada esa carta puede darse a entender de que ese testigo, si va a ser un testigo, ¿no?, tiene un interés directo porque ha recibido un estipendio, entonces se va a objetar su credibilidad. Es decir, usted recibe dinero, usted está acostumbrado a recibir dinero en este sentido.
En cambio, si es un perito, es perfectamente lícito que él cobre sus honorarios. Incluso dejar constancia que el perito puede decir, oiga, claro, a mí me pagaron por mi tiempo y mi conocimiento, no me pagaron por mi criterio. Entonces, es una carta que a un testigo sobre todo creo que sí es una herramienta poderosa para impugnar su credibilidad. Se me hace complicado, nunca me ha pasado, pero se me hace complicado no dar a entender que no quede mal un testigo que se acredite de que ha recibido algo a cambio por declarar. O sea, creo que es una situación difícil de que pueda levantarse ese testigo de eso. Por lo menos creo que va a quedar sin credibilidad. Bien, y bueno, y la última pregunta la cogemos de la señorita Melissa Ceballos. Dice, ¿qué valor puede agregar un testigo que en procesos anteriores ha cometido perjurio? Bueno, sí puede ser una situación que lo desacredite en su credibilidad. De hecho, hay muchos libros de doctrina que hablan acerca de que si se logra acreditar de que ese testigo ya ha sido previamente condenado por situaciones que tengan que ver justamente por declarar de forma falsa en otros juicios, sí es una cuestión que puede, si bien evidenciada, puede restar de su credibilidad, incluso cortársela totalmente. Entonces, sí puede ser perjudicial para el caso. Es decir, si nosotros somos abogados y viene una persona que tiene estos antecedentes y quiere declarar, yo diría, salvo que sea absolutamente necesario para nuestro caso, llevarlo. Si no, es preferible buscar otros medios de prueba para acreditar esa misma situación. Bien, bueno, muchas gracias, Alfredo. Nuevamente a las personas que no han podido escoger las preguntas, una disculpa, pero por razones de tiempo pues no podemos resolver todas. Hay bastantes y si nos ponemos a resolver una cada una, pues vamos a demorarnos bastante. Pero en todo caso yo creo que la ponencia de Alfredo ha sido clarísima y de todas formas este video será incorporado a los canales de difusión de la Universidad Católica. En todo caso, pues ustedes pueden ver el video y para su análisis no posterior. Bien, pues vamos al momento candela, el sorteo del libro. Así que vamos con Paul, si estás por ahí, para que nos ayudes con el sorteo. Hola, buenas tardes. Sí, ahorita voy a hacer el sorteo. En este momento ya comparto la pantalla. Tienen efectos especiales de fanfarria para... Sí, ahorita hice una prueba, ¿no? Entonces, ahorita le voy a dar clic otra vez. Yo creo que el tercer número va a ser el ganador. O hacemos un solo resultado. O sea, vas a hacerlo 3 veces. No, Y en la voy a poner última... un solo resultado. Ya, pero ya tienes elegido, o sea, ya tienes, las personas ya están con sus respectivos números, ¿verdad? Va a ser en función de cómo están conectados en Zoom. Y ahí tengo que contar, de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, como se me haga más fácil. Ah, ok, está bien, perfecto. Yo creo que está diciendo si se puede, Mauricio Villagrán, amigo de Twitter, está diciendo si se puede objetar el sorteo. No. Muy probablemente cabe, pero bueno, ahorita le voy a dar clic, así que vamos a ver quién se va. A ver, vamos. Número 91. Música de fanfarria, por favor. Me toca contar. Ya pasó. 91. Me toca contar, así que por favor, no moverse de la sala. 91. No se muevan, no se muevan. 10. Estoy contando. 15. Sería gracioso que estemos hablando y lo distraigamos y tengan que volver a contar hasta 91. Ya voy por el 40, no se preocupe. Bueno, en todo caso, esta charla es auspiciada. Sí, doctor, si puede, para la próxima semana pueda... Sí, ya lo voy a comunicar. Bueno, sí, en este momento lo estoy contando. Sí. Hasta que Paul nos ayude, hasta que el departamento técnico nos ayude. Bueno, aprovechando este momento, quiero invitarlos para la charla de la próxima semana, el jueves 14 de octubre. Nos estará acompañando el doctor Johnny Batalla Mena, abogado colombiano, experto en derecho probatorio, quien nos compartirá a nosotros la charla sobre la concepción persuasiva y la concepción racional de la prueba. Un tema muy importante, sobre todo por lo que está ahora en boga, el razonamiento probatorio.
así que no se lo pueden perder. La charla será realizada a las 14:30. Estaba prevista en un inicio a las 17 horas, pero me enteré que ese día, pues justo Colombia y Ecuador juegan el partido, las eliminatorias, a las 16 horas. Y bueno, pues para no entorpecer el tema de que cada uno quiere ver su selección, o sea, el doctor Batalla va a querer ver su equipo, nosotros también, así que por esa razón se decidió adelantar la hora. Y además de eso, también se va a sortear otro libro, que será el libro de las pruebas sin convicción, del autor Jordi Ferrer Beltrán. Un excelente libro para que ustedes puedan también entusiasmarse, así que quedan cordialmente invitados para que puedan participar en esa charla el próximo jueves 14 de octubre, repito, a las 14:30. El próximos días la Universidad Católica va a difundir pues, el evento con la respectiva inscripción, así que quedan ya notificados. ¿Listo? Doctor, el ganador es Luis Cifuentes. Ahorita lo puse como panelista para ver si es que está conectado. De pronto. Luis, No sé. ¿cómo se llama? Cifuentes. Luis Cifuentes. Ajá. A ver, Luis, ¿estás por ahí, Luis? Está pues otra persona como panelista, creo. No, pues está el doctor Benavides, que es Pablo realmente. Luis Cifuentes. No, dice Lucía Soy yo. Wilcapi. Dice. No lo veo, Luis. A ver. Puede hablar, de Buenas, hecho. doctor. Hola. Ahí está. Ya está. Luis. ¿Estás ahí, Luis? Sí, doctor, pero no sé, no puedo conectarme. No sé si ustedes me escuchan. Sí te escuchamos, Luis. A ver, tu te número de escuchamos, cédula, edad, no, mentira, bromeando. Bueno, Luis, felicidades. Eres acreedor al libro del derecho al razonamiento probatorio de los autores Jordi Ferrer Beltrán y Carmen Vázquez. Por correo electrónico se te va a indicar la forma en cómo se te hará llegar el libro, ¿sí? Muchísimas gracias, doctor. Danos tu correo electrónico por el chat para poder contactarte, por favor. Sí, claro. Ya les comparto mi correo por el chat. Listo. Bueno, felicitaciones, Luis. Aquí no hubo ningún tipo de amarre. Ustedes vieron, todo fue por sorteo. Así que así va a ser la próxima semana. Anímense. Si me Dime, permite gracias. simplemente unas palabras de despedida nada más. Gracias a todos por la por supuesto, paciencia. claro. Sé que estamos en día jueves previo al feriado, previo al partido. Gracias a todos por escucharnos. He visto algunos comentarios de chat, les agradezco mucho. Les invito a seguirme por la cuenta de Twitter, _Alfredo Cuadros. Visiten mi blog, alfredocuadros.com. Es un gusto enorme, colegas, y espero que se encuentren con salud y algún día podernos conocer en persona, ¿no?, ante esta situación. Muchísimas gracias y un abrazo fraterno a todos los colegas y futuros colegas aquí. Muy bien. Ya está el correo. Les compartí, doctor, no sé si les llegó. No sé, Paul, ¿me confirmas? No lo veo en el chat. No sé si lo puso como pregunta. Sí, como pregunta. Ya, porque... sí, ya lo tengo. Perfecto. Perfecto, bien. Entonces, bueno, simplemente para cerrar, pues muchas gracias a todos. El día de hoy pues hemos inaugurado estas charlas académicas organizadas por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica y esperemos seguirlo haciendo de forma continua. De hecho, ya le indiqué, la próxima semana tendremos la ponencia del doctor Johnny Batalla Mena, abogado colombiano, que hablará sobre la concepción persuasiva y la concepción racional de la prueba. Bien, muchas gracias, que tengan un buen feriado y disfruten con moderación. Recuerden que todavía estamos en pandemia. Gracias. Muchas gracias a todos.